Esperó pacientemente en la fila y cuando por fin pudo hablar con uno de los guardas, le dijo con voz pausada y tranquila, como quien lee la lista de la compra: «Mi mujer ha caído por un precipicio de 50 metros y ha muerto». El guarda, pensando que se trataba de una broma, le preguntó que cómo lo sabía, y él contestó: «He bajado hasta el cuerpo, he visto que no tenía pulso, estaba llena de sangre, la he tapado con una manta y he venido a avisarles». Hola a todos, soy Julia y hoy os traigo la historia de un hombre que prefería matar antes que divorciarse. Acabó con la vida de sus 2 hijos, de al menos 2 de sus 4 esposas, y todo ello bajo la fachada de un hombre de familia encantador y siempre dispuesto a ayudar. Si quieres saber más, sé bienvenido. Y una cosa os voy a decir, suscribiros a mi canal, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. No hacerlo es un acto de crueldad mental conmigo, que lo sepáis. El 11 de abril de 1993, Donna Spangler, de soltera Sandlin, murió al caer por un precipicio mientras acompañaba a su marido a hacer senderismo por las montañas rocosas. Su muerte siempre se consideró sospechosa y a pesar de que los hijos y el FBI nunca se cansaron de buscar pruebas, hubo que esperar muchos años para demostrar que tanto esta como 3 muertes más habían sido obra de un asesino despiadado. Su nombre, Bob Spangler. ¿Pero quién era Robert Spangler? Robert Spangler, al que todos conocían como Bob, nació en Des Moines, Iowa, el 10 de enero de 1933. Fue adoptado por una pareja formada por un prominente militar que participó en ambas guerras mundiales y además era un destacado científico que incluso dio nombre a un laboratorio de la Universidad Estatal de Iowa. Se llamaba Merlin, su mujer Ione. La vida de Bob durante su infancia y adolescencia no destacó por ningún aspecto o por habilidad especial, a excepción de los deportes. No obstante, cuando Bob tenía 11 años, un compañero de clase con el que se llevaba fatal muere accidentalmente. Bob fue uno de los grandes sospechosos y la investigación se centró en gran parte en él, pero nunca pudieron demostrar absolutamente nada y el episodio se cerró. Como digo, Bob no destacaba especialmente en los estudios, pero sí lo hizo en los deportes. Era uno de los jugadores estrella del equipo de fútbol americano del instituto y como tal logró una beca para la universidad en la que su padre había trabajado, es decir, la Universidad Estatal de Iowa. Allí conoció a Nancy, su primera esposa, que era miembro del equipo de natación sincronizada y además había participado en un montón de concursos de belleza. En la universidad, Robert se licenció en periodismo científico. Robert y Nancy se casan en el año 1955 y se marchan a vivir a Littletown, Colorado. En 1961 tienen a su primer hijo, David, y en 1963 a su segunda y última hija, a la que pusieron de nombre Susan. Robert comenzó a trabajar en una empresa de distribución de aguas, donde era relaciones públicas, y además colaboraba con una radio local y una ONG. Gracias a ello se hizo un miembro muy reputado en Littleton, donde se le consideraba una gran persona, un hombre generoso, amable y educado, además de un padre abnegado. Aunque de puertas hacia afuera Bob era un marido perfecto, Nancy descubrió que Bob estaba teniendo una aventura con una antigua compañera de trabajo llamada Sharon Cooper. Por este motivo, la pareja se separa durante unos meses, pero al final, pasados 9 meses, vuelven a la convivencia. Los que más sufrieron durante este tiempo fueron sus hijos, que ya estaban en la adolescencia y a los que la reconciliación de sus padres les alegró mucho. David por fin pudo volcarse en sus intereses, sobre todo musicales, y Susan empezó a salir con un compañero de instituto y vecino llamado Tim Trevidick. Así, con esta aparente calma y normalidad, llegamos al 30 de diciembre de 1978. Eran las 10:30 de la mañana cuando Tim fue a buscar a Susan a su casa, pero nadie le abrió la puerta. Como aquello a Tim le pareció muy raro, puesto que había quedado con Susan y Susan era una persona bastante formal, decidió colarse por la casa por una ventana del sótano. Y al subir hasta la habitación de Susan, la encontró metida en la cama y no parecía nada raro, así que decidió despertarla
y al tocarla descubrió que tenía una mancha de sangre grandísima en la cabeza. Tim, asustadísimo, rápidamente llama a la policía, que se persona en la casa de inmediato, y es la propia policía la que descubre el cuerpo de David con evidentes signos de haberse defendido, además de sangre por todas partes, y encuentran también el cuerpo de Nancy en el sótano de la casa, junto a una máquina de escribir, una nota de suicidio y la pistola de Bob. Pero Bob no aparece por ningún sitio. Al cabo de una hora aproximadamente llegó Bob, que según sus propias palabras había ido al cine, y al encontrar a la policía y a las ambulancias quedó bastante confundido. Admitió que había tenido problemas con Nancy, pero nunca pensó que pudiera tomar una decisión tan drástica. Cuando la policía le pidió que se sometiese a la prueba del polígrafo, no dudó en hacerlo, pero fue víctima de un ataque de ansiedad y los resultados fueron nulos 2 veces consecutivas. En su declaración de los hechos ante la policía surgieron dudas porque cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Primero dijo que cuando se fue al cine él no había visto nada raro en la casa, pero cuando la policía sugirió que las huellas de los neumáticos que había en la entrada de la casa, puesto que había nevado y se habían quedado bien grabadas las huellas de los neumáticos, sugerían otra cosa, admitió que es verdad, que había visto lo que había pasado, había entrado en pánico, que no era capaz de asumirlo, se fue al cine a pensar y luego cuando volvió era cuando pensaba llamar a la policía, pero cuando llegó a casa la policía ya estaba allí. Las declaraciones de Bob y cómo se había comportado a la policía le resultaron muy sospechosas. Además aparecieron muchas pruebas que iban todas encaminadas a demostrar la culpabilidad de Bob. Una de ellas es que no se encontraron huellas en la máquina de escribir desde la que se había escrito la nota y parecía además que había sido limpiada. En las manos de Nancy no aparecieron residuos de pólvora, pero sí aparecieron en las manos de Bob. Además, está bastante claro que el arma que disparó se encontraba a una distancia de entre 5 y 20 centímetros de la cabeza. Cuando una persona se autodesvive, la pistola está bien pegada a la cabeza por miedo a fallar. Además, como les tiembla el pulso, es mucho más fácil apoyarla. Y para colmo, Nancy sufría una enfermedad neuronal que le hacía prácticamente imposible aguantar peso con una mano. A pesar de todas estas evidencias, y para sorpresa de la familia de Nancy, el caso se cerró en menos de 15 días. Y no solo eso, sino que todas las evidencias científicas que se habían recopilado para el caso se las dieron a Bob. Es decir, la policía se quedó con muy pocas pruebas. Además, cuando había pasado menos de un año, Bob se casó con Sharon Cooper, la pareja por la que se separó durante 9 meses de Nancy. Con la muerte de Nancy, Bob heredó la parte del patrimonio familiar que le correspondería a Nancy y a sus hijos y que se calculan en varios cientos de miles de dólares del año 1978. A pesar de haber heredado esta gran cantidad de dinero, en el año 1986, Sharon y Bob sufren un grave problema económico del que no ha trascendido la causa, por lo que Bob decide ir a visitar a su padre para ver si éste podía ayudarles. Misteriosamente, su padre, que a pesar de tener 92 años gozaba de una salud estupenda, murió durante la visita de Bob. Murió de un accidente. No ha quedado muy claro, aunque he leído en algunos sitios que fue una caída por la escalera, en otros sitios dicen que fue un accidente de tráfico, así que no tengo muy claro el motivo de la muerte de su padre. El caso es que el único heredero era Bob y así logró una pequeña fortuna nuevamente. Poco más de un año después de la muerte del padre de Bob, Sharon empezó a sufrir una serie de problemas psicológicos que la llevaron a tomar sustancias antidepresivas y que además hicieron mella en el matrimonio, que terminó divorciándose un año después. El acuerdo de divorcio supuso un grave quebranto económico para Bob, que tuvo que pagarle a Sharon $150,000,
además de tener que ingresarle una pensión mensual hasta el año 1997. Es de esta manera que Bob vuelve a quedarse soltero con 59 años, pero esto para Bob no era un problema. Él era un mujeriego empedernido que empezó a poner anuncios en los periódicos y en incipientes páginas de contactos de Internet, y así es como conoció a Donna. Donna era una profesora de aeróbic divorciada que tenía 5 hijos, hijos que ya eran mayores y se habían independizado, por lo que cuando se casan menos de un año después de conocerse, Donna no duda en vender su casa y mudarse a la localidad de Durango, en Colorado, con Bob. Bob era una pequeña celebridad en la localidad de Durango, donde trabajaba en una conocida emisora local dedicada a la música country, además de ser extremadamente aficionado al senderismo por las montañas rocosas que estaban muy cerca de la localidad. Sin embargo, a Donna no es que la actividad física no le atrajera, que sí, que le gustaba mucho, pero sufría vértigo, con lo cual no solía acompañar a Bob en las excursiones por las montañas. Esto hizo que Bob y Donna se distanciaran bastante durante los apenas 2 años que llevaban de matrimonio. Es por eso que a principios de abril de 1993, Donna se decidió a acompañar a Bob en una excursión que apenas tenía desniveles y que ella creía que iba a ser más o menos cómoda para ella, no tanto por los desniveles, sino por las vistas de las caídas, porque le tenía pánico a las alturas. Durante un momento de la ruta, Bob y Donna pararon para hacerse una foto panorámica al borde de un precipicio, y mientras Bob preparaba la cámara, Donna inexplicablemente cayó por un acantilado de unos 50 metros. Bob descendió corriendo hasta donde se encontraba el cuerpo de Donna, pero ya no pudo hacer nada por ella, así que decidió limpiarle la sangre, taparla con una manta y llevarse su mochila y bajar hasta el centro donde se encontraban los guardas para dar aviso del incidente. Cuentan los testigos que, al margen de la sangre fría y la tranquilidad con la que comunicó a los guardas lo que había pasado, Bob, mientras descendía, que eran varios kilómetros, fue hablando con todos los senderistas que se encontraba subiendo por el camino para explicarles que él tenía un grupo de senderismo y que si se querían apuntar y bla, bla, bla. Cuando estos excursionistas se enteraron de que Bob acababa de perder a su mujer, quedaron bastante en shock. Al guarda al que le contó lo que había pasado, le pareció extrañísimo que Bob se encontrara tan tranquilo, así que decidió comunicar lo que él pensaba sobre el incidente a la policía local. Y a pesar de que la policía local investigó, no encontró ni una sola prueba de que lo que había pasado no fuera un accidente. Sin embargo, al tratarse de un accidente que se había producido en un parque nacional, la jurisdicción también correspondía al FBI, que decidió investigar por su cuenta y descubrió cosas muy raras en el pasado de Bob. Aún así, no logró encontrar tampoco pruebas irrefutables con las que poder procesar a Bob. Cuando Bob llegó a su casa, lo primero que hizo fue llamar al seguro para empezar a preparar el crematorio del cuerpo de Donna. Además, debió interpretar un papel muy convincente como viudo desconsolado, porque todos sus vecinos y conocidos decían que, pobre hombre, qué pena, que 2 veces le había pasado una cosa terrible. De todas formas, uno de sus mejores amigos contó que lo que Bob iba diciendo sobre la muerte de su primera mujer y de toda su familia es que su hijo David se había vuelto loco y había decidido acabar con ellos. No contaba la historia como en teoría sucedió. Y otros aseguran incluso que Bob les dijo que su familia había fallecido en un accidente de tráfico. Más que periodista, este señor parecía novelista. Muy poco tiempo después del fallecimiento de Donna, Bob se reconcilió con Sharon y ya en julio de 1994 retomaron la convivencia en la misma vivienda en la que había compartido con Donna.
Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Sharon tomó un cóctel de alcohol y medicamentos y falleció a las pocas horas. Pese a las sospechas e investigaciones, el caso se cerró como autodesvivimiento, causado por la depresión que Sharon padecía desde hacía muchos años y que además se agravó muchísimo por la muerte de su perro Shadow. Shannon dejó una nota que decía: esta vez lo he hecho. En el momento de su fallecimiento tenía 52 años. Una vez más, sobre el incidente, Bob tenía sus versiones noveladas. En un principio dijo que cuando volvió a casa después de hacer una ruta de senderismo, se la encontró tirada y decidió llevarla corriendo a urgencias, aún con vida. Y en otras dice que llegó a casa, que vio la nota, pero no le dio mayor importancia y que no fue hasta pasadas unas horas, cuando no encontraba a Sharon por ningún sitio, que la llevó a urgencias aún con vida. Para añadirle un poco de dramatismo al asunto, en algunas fuentes comentan que en un principio, cuando Sharon llegó al hospital, los médicos pensaron que se recuperaría fácilmente y que incluso la subieron a una habitación. Y fue después de una visita de Bob cuando Sharon falleció. Nuevamente, al igual que había ocurrido en el caso de sus dos esposas anteriores, Bob se benefició de la muerte de Sharon, ya que además de dejar de pagarles la pensión, recibió una pequeña herencia valorada en $20,000. Aunque Bob había sido muy discreto en su relación con Sharon, esta había llegado hasta oídos de los hijos y de los amigos de Donna, que nuevamente volvieron a sospechar de la actividad de Bob y decidieron consultar con un amigo policía. Aunque este amigo policía de nombre Paul Goodman coincidió con la familia en que todo era muy sospechoso, no logró encontrar pruebas nuevamente, por lo que el caso se cerró y no se investigó más. Sin embargo, el caso de Donna aún seguía abierto. Este caso no se cerró. El de Sharon sí, pero el de Donna no. Así que bueno, después de la muerte de Sharon, Bob vendió la casa de Durango y se mudó a Grand Junction, también en el estado de Colorado. Fue en este momento cuando Bob decidió retomar una antigua relación con una mujer llamada Judith Hilty, que terminaría convirtiéndose en su cuarta y última esposa. El hecho de que Bob volviera a casarse suponía un grave peligro para su mujer, para Judith, por lo que el FBI decidió que era el momento de meter una marcha más en la investigación, pero a pesar de todos sus esfuerzos seguían sin encontrar nada. Sin embargo, gracias a este seguimiento que le estaban haciendo, descubrieron que en agosto del año 2000 le habían diagnosticado un agresivo cáncer de pulmón que además tenía metástasis, por lo cual el FBI consideró que era el momento oportuno de intentar conseguir una confesión de Bob. Para intentar conseguir esta confesión decidieron halagar el enorme ego que tenía Bob, que se creía la última Coca-Cola del desierto, e incluso prepararon un escenario digno de las mejores películas de Hollywood. Le llevaron a la oficina del sheriff local y le hicieron pasar por unos pasillos en los que habían colocado unas cajas apiladas en las que realmente no había nada, eran simplemente las cajas, pero que habían rotulado con caso de Bob Spangler, caso de Bob Spangler, y así había como cientos de cajas, y aquello por lo visto debió halagar muchísimo el ego de Bob, que decidió confesar sus crímenes y cómo los había cometido. Bob explicó con pelos y señales cómo había acabado con su primera familia. Dice que en un primer momento lo que hizo fue convencer a Nancy con engaños de que bajara al sótano, porque le tenía preparada una sorpresa, la sentó en una silla, le vendó los ojos y le disparó en la frente. Anteriormente había hecho firmar a Nancy una hoja en blanco, con lo cual no le fue difícil preparar la nota que luego se encontró, que estaba escrita en la máquina. Luego subió a las habitaciones y disparó a
a Susan en la cabeza, que tampoco no pudo ni defenderse porque estaba dormida. Sin embargo, David lo oyó todo y salió corriendo del cuarto. Su padre le pilló a medio camino y le disparó, pero no fue un tiro muy certero y David siguió con vida, así que su padre decidió estrangularle y así acabó con la vida de su hijo. Con respecto a la muerte de Donna, dijo que durante la excursión habían parado en un mirador muy bonito que estaba sin protección y que decidió, mientras Donna le miraba, empujarla al precipicio. O sea, se la cargó mientras Donna le miraba. Me parece de una sangre fría impresionante. Sin embargo, no confesó que hubiera acabado ni con su padre ni con Sharon. Eso lo negó durante toda su vida. Sin embargo, todos los indicios llevan a pensar que aquello no era cierto. Sobre los motivos que le impulsaron a cometer estos crímenes, Bob explicó que resultaba muchísimo más rentable matar que divorciarse, porque matando se quedaba con la fortuna de sus víctimas, al margen de que en algunos casos incluso había cobrado algún seguro de vida. Sin embargo, si se divorciaba, tenía que dividir este patrimonio, así que era preferible. Así que con todas estas pruebas, Bob fue llevado a juicio e ingresó en prisión en el mismo año 2000. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue condenado por la muerte de su primera familia, no así por la de Donna, ya que los hijos estaban en medio de una demanda civil contra Bob y la policía prefirió no interferir en ese caso, que estaba bastante bien encaminado. Poco antes de los juicios, Bob se desdijo de todo lo que había confesado, explicó que no había tenido la asistencia de un abogado, que había sido coaccionado y además que había estado declarando con muchísimo dolor y que no le habían permitido salir ni tomar nada y que eso había condicionado su declaración. Evidentemente el jurado no le creyó. Bob falleció en prisión el 5 de agosto del año 2001, poco menos de un año después de que le diagnosticaran el cáncer y sin haberse divorciado de su última mujer. Y bueno, hasta aquí el caso de Robert Spangler. Os he contado los hechos tal cual sucedieron. A partir de aquí voy a hacer una pequeña valoración de lo que me parece a mí este caso. Este caso, al margen de la personalidad del autor de los crímenes, que me parece una personalidad para estudiar en los libros de historia criminal, el papel que juega la policía, especialmente en el primer caso, digamos, en la muerte de Nancy, de David y de Susan, me parece lamentable. Con todas las pruebas que había, la policía se dejó llevar por la imagen de este hombre de familia generoso, piadoso, entregado. Es que normalmente tendemos a criticar mucho a la policía de nuestros países y a sobrevalorar lo que se hace fuera, especialmente en Estados Unidos. Y realmente esto no es así en absoluto. Allí se cometen errores los mismos que se pueden cometer aquí o incluso peores. Porque anda que no había pruebas contra Bob. La pólvora en las manos, las pruebas borradas, el hecho de que Nancy no pudiera sostener un arma, no sabía, que cambiara su versión de los hechos 2 o 3 veces. Bueno, que David muriera estrangulado, pero vamos a ver, ¿cómo una mujer que no puede sostener un arma porque no tiene fuerza puede estrangular a un joven de 17 años que probablemente fuera muchísimo más fuerte que ella? Bueno, pues a pesar de todas esas pruebas, se le declaró libre en 15 días, cerraron el caso y le entregaron las pruebas por si acaso había alguna posibilidad de volver a investigar. Además, con los cuerpos cremados, pocas pruebas más se podían conseguir.
Y luego, por otro lado, aunque es verdad que el FBI no cerró el caso de Donna, fue más la insistencia de la familia y la lata que dio en todas las instituciones y a todas las autoridades para que siguieran investigando que realmente el empeño de la policía. En este caso, los 5 hijos hicieron un papel imprescindible para que se pudiera llegar a condenar a Bob. Y luego, por último, hablar un poco de la personalidad de Bob Spangler, al que muchos consideran un asesino en serie, aunque yo creo que según la clasificación más ortodoxa de asesino en serie, el que lo hace no debe tener un fin económico, y en este caso parte del fin sí que tenía que ver con motivos económicos. La policía, de hecho, una de las cosas que le dijo para hacerle confesar es que se le consideraba uno de los serial killer más inteligentes de la historia de Estados Unidos. Aquello engordó tantísimo su ego que Bob dijo, bueno, venga, va, os voy a contar cómo lo hago y por qué, porque así podrán estudiar mi caso las futuras generaciones. En fin, que Bob se podía haber ido de rositas si no llega a tener un ego tan desmesurado. Lo que demuestra una vez más que esta gente también tiene su punto débil, que serán muy inteligentes, aunque yo creo que en este caso no es que fuera muy inteligente, es que se encontró o con gente muy tonta o muy inútil y él tuvo muchísima suerte, porque el primer caso fue una chapuza de manual y el segundo, lo de bajar hablando con los senderistas y esperarse 20 minutos una cola para comunicar una emergencia, tampoco lo veo yo muy inteligente, pero bueno. En fin, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, suscribiros, activar la campanita y todas estas cosas que me ayudan mucho. Muchas gracias por verme y hasta la semana que viene.